Es un placer tenerte por aquí nuevamente. Te mando un gran abrazo. Espero te encuentres bien. Pregunta: ¿deberías coquetear con tu ex? Es el tema y la respuesta en este video. Vamos a comenzar. La realidad es que cuando quieres recuperar a tu ex, tiene que haber algo de coqueteo. Pero, ¿cuándo es el momento adecuado y cuál es la mejor forma de hacerlo? Muchas personas me preguntan: ¿debo coquetear con mi ex o debería hacerme al o la difícil? La respuesta depende de tu situación y ciertas cosas que debes y no debes tener en cuenta cuando comiences a coquetear con tu ex. En este video hablaremos del momento adecuado para empezar a coquetear y cómo hacerlo. El proceso de recuperar a tu ex no es fácil, por lo que sin duda existen algunos elementos a los que debes prestar atención a lo largo del proceso. Afortunadamente, estás aquí y podré guiarte de la A a la Z. Cuando comiences a coquetear con tu ex, es importante que tengas un plan bien pensado, porque las probabilidades de éxito son mucho menores. Primero, con exactitud, ¿por qué intentas coquetear con tu ex? Te preguntas. Tengo que hacerte esta pregunta porque trabajo con hombres y mujeres que quieren recuperar a sus exparejas y por lo tanto buscan la mejor forma de atraer a esta persona. Pero de vez en cuando también veo que la gente quiere coquetear con su ex simplemente por venganza. No quieren volver, solo quieren que caiga y hacer que se enamoren, con el único propósito de poder rechazar a esta persona después. Quiero que pienses en tus reales intenciones y tengas en cuenta que este video es para aquellas personas que esperan recuperar el corazón de su ex. El objetivo de coquetear con esta persona es generar atracción entre ustedes. Después de una ruptura, los recuerdos negativos están al frente de la mente de tu ex, por lo que será difícil hacer que él o ella se sienta tan atraído, tan atraída por ti como antes. Pero no te preocupes, existen herramientas para que tu ex sienta atracción y lo hablaremos en un momento. Cuando intentas coquetear con tu exnovio o novia, ex esposa, ex esposo, debes saber exactamente lo que estás tratando de lograr. En esencia, quieres que tu ex se enamore de ti nuevamente y el coqueteo te servirá como una herramienta para que se acerque a ti. No será el factor decisivo en términos de si tu ex te aceptará o no. Ojo, el coqueteo y la seducción son elementos clave en el proceso, pero quiero tener la seguridad de que comprendas que este no es el elemento clave. Recuperar a tu ex es muy complejo y si tienes éxito o no dependerá de lo que puedas ofrecerle a tu ex en términos de una nueva relación juntos a futuro. Segundo, antes de pensar en cómo coquetear con tu ex. Sé que quieres saberlo ya mismo, ¿verdad? Pero las rupturas ocurren por una razón. Esto significa que existe una gran cantidad de emociones negativas luego de romper. En este momento es muy probable que tu ex se sienta muy mal por la ruptura y coquetear con él o ella podría no ser el movimiento correcto todavía. Si acabas de pasar por una ruptura y esta ruptura fue mala, es posible que tengas mucho miedo al pensar que perderás a tu ex para siempre, por lo que crees que coquetear podría ser la mejor forma de acercar a esta persona hacia ti nuevamente. El problema con este tipo de pensamiento es que tu ex necesita espacio, especialmente si la ruptura fue complicada. A veces las personas cometen el error de pensar que deberían intentar ser demasiado coquetas o seductoras con su ex en un intento por hacer que regrese, cuando en realidad esto solo sirve para alejar más a esta persona. Esto generalmente sucede cuando comienzas a intentar coquetear demasiado pronto en el proceso de recuperar su amor. Del mismo modo, muchas personas terminan suplicando y rogando a su expareja para que vuelva. Y todo lo que esto hace es alejarte más de tu objetivo. Así que lo primero es lo primero. Cuando quieres que vuelva, en la mayoría de los casos, lo mejor que puedes hacer es usar la regla de no contacto. En resumen, esta es una de las herramientas más potentes porque le da a tu ex la oportunidad de extrañarte, pero también te permite a ti recuperarte y sanar. Empieza a trabajar para restaurar tu confianza y recuerda lo que tienes para ofrecer. Trabaja en la búsqueda de tus objetivos personales y profesionales para que puedas comenzar a dar forma a tu vida en lo que siempre quisiste que fuera. No es raro que las personas pierdan la noción de sus propias vidas una vez que entablan una relación, simplemente porque le dan prioridad a su pareja sobre todo lo demás. Poco a poco,
Tu ex se dará cuenta de que ya no estás a su disposición y su interés en ti aumentará. Se comunicará contigo, pero no debes responderle durante tu periodo de no contacto. Esto hará que llame su atención aún más y a medida que pase el tiempo se plantará una semilla de duda en su mente en cuanto a su decisión de dejarte ir. Al llegar a este punto, te será muy útil saber cómo ligar con un hombre o una mujer, porque tu ex será mucho más susceptible a ello. Se comenzará a preguntar dónde has estado, qué has estado haciendo y cómo es que tu vida se ve tan increíble ahora. Comenzará a pensar en cómo sería participar en tu vida. Así que veamos las buenas formas entonces de coquetear con tu ex cuando te hayas vuelto a poner en contacto con él o ella. Y este es el punto 3. Las mejores formas de coquetear con tu ex. Cuando estés trabajando en coquetear con esta persona y hayas estado usando la regla de no contacto, por supuesto tendrás que volver a ponerte en contacto. Esto lo puedes hacer de formas diferentes, pero una forma sencilla de hacerlo es mediante el envío de un mensaje de texto parecido a lo siguiente. Hola, nunca adivinarás con quién me acabo de encontrar en este momento. Lo ideal es enviarle algo para despertar su interés. Piensa en algo que sería difícil de ignorar. Otro ejemplo. La cosa más divertida acaba de pasarme y me hizo pensar en aquella vez que... puntos suspensivos, y eso lo tienes que completar tú. Asegúrate de que la conversación se mantenga en una nota positiva. No menciones nada como lo siguiente. Te he echado de menos. Esto ha sido muy difícil sin ti, o quiero verte. No. Debes mantener la conversación fresca y divertida, y luego puedes comenzar con el coqueteo a medida que se desarrolla la conversación. Comiencen coqueteando a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, y luego comiencen a verse cara a cara, lo que significa que vas a coquetear en persona. Idealmente todo comenzará de manera muy sutil. Debes hacer que tu ex se pregunte si estás coqueteando o si solo se imagina. Si eres demasiado fuerte al principio, puede ser desagradable. No debe haber presión. El humor siempre es algo positivo. Cuando los dos han pasado por una ruptura, el ambiente puede sentirse bastante pesado. Es por eso que aliviarse con algo de humor puede ser una excelente manera de comenzar a coquetear con tu ex. Por ejemplo, puedes enviarle mensajes con cosas que sabes que le harán reír. Cuando te reúnas con tu ex, puedes empezar a coquetear. Una de las mejores formas de coquetear es usar el lenguaje corporal y el tacto. A veces las señales físicas, como una mano en un brazo o el contacto visual, pueden comunicar interés mucho más que las palabras. Piensa en hacerle cumplidos sutiles sobre su físico, sus proyectos y la personalidad de tu ex. Hazle reír haciendo referencia a tus chistes y haciendo otros nuevos. Poco a poco puedes empezar a hablar de un futuro juntos. Los buenos coqueteos son seguros, así que recuerda siempre lo que tienes para ofrecer. Y tú tienes mucho para ofrecer. Recuerda eso siempre. Bueno, llegamos al final. Sé que quieres recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja, porque existe amor y porque sabes que son el uno para el otro. Y estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía. Un placer como siempre, un abrazo, cuídate mucho y hasta el próximo video.